Muchachos, buenas noches a todos. En esta oportunidad, continuando con las ponencias virtuales, tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Adrián Arévalo Alban. Él es médico psiquiatra del Hospital Virtual Arco Herrera, es psicoterapeuta racional emotivo, eh, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana y también miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático. Es en realidad, como les vuelvo a repetir, de muy buen gusto poder contar con él. Es un gran amigo, es un excelente profesional y en esta oportunidad nos va a dictar el tema de generalidades en psicotraumatología, por lo cual, por favor, le pedimos que comience su posición y le agradecemos su tiempo. Ok, gracias Jesús. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Sí se escucha? Chicos, ¿todos lo escuchan? Sí, perfecto. Entonces, ¿por qué es Sí, importante? todos te escuchan. Todos se escuchan bien, no hay problema. Excelente. Ahora, ¿por qué es importante este tema? En realidad ya todos sabemos el contexto en el que estamos, así que empezar poniendo datos estadísticos de algo que ya conocemos en realidad es obvio, ¿no? Los niveles de violencia cada vez más grandes, estamos en una zona de desastres naturales, y nos hemos desangrado como país luego de un conflicto interno de muchos, muchos años. Si en algún momento tienen la oportunidad de venir otra vez a Lima para algún curso, les recomiendo que visiten el lugar de la memoria, en donde van a ver todas las cosas que ocurrieron en este país, y de las cuales hay mucha carga, sobre todo en las regiones donde estas actividades de violencia política fueron más activas. ¿Sí? Y eso lleva a que se necesite en realidad el abrir servicios y el que todo médico general y el que todo profesional de la salud en realidad pueda manejar al menos estos conceptos básicos en psicotrauma. ¿Sí? Psicotraumatología es en realidad una subespecialidad que se dedica al estudio del impacto de las experiencias adversas sobre el sujeto y sus consecuencias, no solamente a nivel neurobiológico, sino también sociales y transgeneracionales. Ahora, la idea es también, cuando hagamos la parte de tratamiento, revisar algunos pequeños detalles sobre conceptos de enfoques de tratamiento, ¿sí? Para que no todo sea tan oscuro, sino que podamos poder dar algún tipo de esperanza a las personas que vienen a tratarse con nosotros, incluso si no es nuestra especialidad. Ahora, ¿cómo es que surge o cómo es que la gente se da cuenta que es importante y que es algo distinto? No nos vamos a ir tanto a la historia de que por mucho tiempo la psiquiatría fue una psiquiatría descerebrada, ¿no? Eso es en alusión a una editorial de la revista de la Sociedad Americana de Medicina, en donde, dado que no hay ciencia que me explique qué es lo que está pasando en el cerebro antes de los 90, empiezan a salir una serie de hipótesis. Sí, cada hipótesis basada en la eminencia del momento y que hasta cierto punto sirvieron en algo para poder mitigar la carga que había en salud mental. El problema es en la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a venir un grupo de personas que pueden hacer hasta cuadros psicóticos y que definitivamente eran distintos a lo que habían visto en general, ¿no? Y se hace necesario que estas personas sean tratadas. Y en realidad más por un tema del seguro, que pedía un diagnóstico, se creó el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Sí, pero es en este contexto, en el contexto de soldados. Y a veces nosotros no pensamos que lo mismo puede pasar en personas más cercanas a nosotros que solamente la gente que se va a la guerra. Entonces, las bases epidemiológicas versan en una serie de estudios de personas con las que podemos estar sentados en este momento y las cuales no nos damos cuenta que habrían pasado por una experiencia adversa que marque su vida. Existen diferentes estudios, siendo los tres principales: el estudio de las experiencias adversas en la infancia y adolescencia, es el estudio ACE, el que tienen primero a su izquierda. El segundo, el estudio al programa de intervención temprana de Bucarest. Y el tercero es un estudio que está en curso, que es el estudio longitudinal de Berlín. ¿Sí? El primero quizá es bastante conocido y lo hizo en realidad un internista
que estaba estudiando por qué se había caído un programa de obesidad que estaba yendo perfectamente bien en una clínica. Y lo que se encontró es que las personas que fracasaban en este programa, que incluía que les pusieran educación respecto a obesidad, diabetes, síndrome metabólico y cosas asociadas, les pusieron un endocrinólogo, un régimen de actividad física, un monitoreo constante, medicación si es que lo necesitasen, de pronto que están yendo muy bien empiezan a caer. Y él, a pesar que revisa los números y los protocolos de ese momento, se da cuenta que todo marcha perfecto. Es así que decide hacer entrevistas a profundidad y en estas entrevistas salen los datos que ustedes ven ahí, que por alguna razón las personas con obesidad que fracasaban al tratamiento tenían mayor índice de haber pasado por experiencias adversas en su infancia o en su niñez. Él decide ampliar el estudio porque no encuentra que tiene que ver la obesidad con el abuso sexual, sobre todo en el paciente uno, que fue una enfermera que refirió que prefería estar obesa a adelgazar y sentirse vulnerable, ya que los abusos habían hecho que ella adrede suba de peso para que, según ella, sus familiares dejen de agredirla sexualmente, lo cual efectivamente pasó en su vida. Como él trabajaba en la CS, nadie le creyó, decían es imposible, no tiene sentido, pero nos parece interesante, así que vamos a ampliar el estudio en base a esas experiencias, a esas entrevistas a profundidad que has dado. Y no solamente a personas con obesidad, sino a población en general, teniendo una muestra de más de 17.000 personas. Y lo que él encontró marcó en realidad no solamente psiquiatría, sino pediatría en los años subsiguientes. Él clasificó las experiencias adversas y se llaman experiencias, no eventos. ¿Por qué? Porque uno puede tener, o dos personas pueden pasar por un terremoto, por ejemplo, y una puede hacer un trastorno de estrés postraumático y la otra persona no le pasa absolutamente nada. Entonces, no es el evento en sí, sino es cómo la persona vive el evento que está pasando. Por eso es que se llama experiencia. Entonces, las experiencias de abuso que él categorizó como físico, cuando se usa no solamente los golpes, sino el castigo físico excesivo. El abuso emocional, que a veces pensamos que son insultos solamente, pero la definición operacional de abuso emocional es transmitir el mensaje que uno no sirve, no vale, solamente sirve para una ganancia secundaria, que es un estorbo, o que no tiene ningún tipo de valor. Entonces yo puedo insultar a la persona, o bien sin hacerlo, puedo hacer que ese mensaje se le transmita. El último es el más conocido, que es el abuso sexual. También es importante, chicos, que sepan qué cosa es abuso sexual, porque hay abuso sexual con penetración, que es la violación. Hay abuso sexual que tiene contacto, pero sin penetración, que está tipificado en los códigos procesales como tocamientos indebidos. Pero también existe un tipo de abuso sexual en el que no necesariamente va a haber contacto, como exponer a un niño a pornografía, como utilizar a un niño y grabarlo para pornografía, el obligarlo por algún tipo de voyeurismo a que vea un acto sexual. Entonces, eso también se considera como abuso sexual sin contacto, ¿sí? Entonces, no solamente lo reducimos a violación, la violación es un tipo con contacto donde ha habido penetración, uh, pero no es la única. La segunda columna hace referencia a las negligencias, es decir, uh, pudiendo el cuidador hacer algo por el niño, lo deja de hacer. Entonces, hay dos tipos que entraron al estudio ACE, que es el físico, es decir, siendo yo capaz de proveer de un techo, de un alimento o de ropa apropiadas para el niño, yo dejo de dárselos. Y también incluyó el abuso emocional, es decir, pudiendo yo ser un soporte emocional para el niño o responder a sus muestras de afecto, simplemente como padre o madre no existo. Sí, el ejemplo es el papá machista que llega a la casa, que da dinero y piensa que ahí, entre comillas, cumple como padre y se va a dormir. ¿Sí? Entonces no ha habido realmente un contacto emocional con ese adulto. Posteriormente, pero no incluidos en ese estudio, se incluye la negligencia educativa,
donde pudiendo hacer, evito que el niño, que el menor de edad, pueda estudiar y recibir una educación adecuada, primaria, secundaria, y las sanitarias, donde pudiendo hacerlo, simplemente no llevo al niño a controles médicos, de salud mental, de odontología, de psicología o de cualquier otro profesional de la salud, requiriéndolo él y siendo evidente, ¿sí? Y por último, puede que yo no abuse al niño, puede que yo no sea negligente con el niño, pero si el entorno social es desfavorable, definitivamente me va a marcar al niño. Las variables que entraron en este estudio fueron que el niño viva con una persona que tenga una enfermedad mental no tratada, sino la más común la depresión, que la persona conviva con un ser querido que posteriormente haya sido encarcelado, que el niño sea testigo de violencia física del padre hacia la madre, que el niño sea testigo del consumo de sustancias dentro del hogar, incluyendo el alcohol, y que el niño sea testigo del divorcio de los padres o de la muerte o pérdida de alguno de ellos. Posteriormente, se sabe que la violencia comunitaria, como los altos índices de delincuencia, y el acoso escolar o bullying, también son variables muy importantes. No se incluyeron en este estudio, pero es importante que sepan que esas dos, sobre todo la última, trae también consecuencias deleterias en el adulto. Por ejemplo, las personas que han sido expuestas a acoso escolar tienen más incidencia de síntomas de ansiedad, de depresión e incluso de psicosis, comparadas con aquellas personas que no han sido expuestas a acoso escolar y que no tienen antecedente familiar de enfermedad mental, ¿sí? Ahora, ¿qué se encontró en el estudio? Para resumir, porque en realidad son los estudios ACE. Es una serie de estudios y este gráfico lo podría resumir. Lo que vemos en el gráfico son las diferentes asociaciones que hay entre la exposición a experiencias adversas en la niñez y adolescencia y lo que ustedes tienen ahí son los diferentes outcomes de los estudios. Lo que se ha encontrado, por ejemplo, que el riesgo de padecer de cáncer en la etapa adulta, especialmente de mama, de pulmón o de ovario, es del 24,3% comparada con la población no expuesta a ACEs y que es una respuesta dosis dependiente. Es decir, a más exposición, mayor riesgo. A que posteriormente esa persona también repita el ciclo y se divorcie o se separe, 32,9%. Que no tenga un sentido de la vida, no tenga ningún tipo de propósito, encuentre una vida vacía, en otras palabras, no esté satisfecho con su vida, 67,2%. Por supuesto, enfermedades mentales, 61,4%. Una sensación de desesperanza que la va a arrastrar de por vida, 42,5%. Que en algún momento haya necesitado recibir algún psicofármaco, 42,7%. Ansiedad, 55,7%. El que se contagie de VIH o de otras enfermedades de transmisión sexual es del 58,9%. Que la persona consuma alcohol es del 21,3%, resaltando que estas personas inician el consumo de alcohol de manera más precoz. Y no está en el gráfico, pero también el consumo de sustancias, aunque solamente probando, no hablando de adicciones, también se incrementa en más del 20% en personas que han sido expuestas a 3 o más ACEs. Y no solo eso, que la exposición se asocia a un inicio más precoz de las sustancias, por ejemplo, menos de 14 años para el consumo de marihuana, y al riesgo de adicción a este tipo de sustancias. Y por último, lo que más llamó la atención es enfermedad cardiovascular, con 25,5%. Ahora, en algunas cosas a las personas les pareció obvias, ¿no? Bueno, enfermedad mental, trauma, sí, tiene sentido, pero ¿qué tiene que ver las enfermedades de transmisión sexual acá? ¿Qué tiene que ver el consumo de sustancias acá? ¿Por qué predispondría a un riesgo de adicciones? ¿Qué tienen que ver los infartos de miocardio con el hecho de que mi papá me haya golpeado o me haya tratado mal, o que simplemente mi mamá se haya muerto cuando tenía 5? ¿Qué tiene que ver el cáncer? Y obviamente no está en el gráfico del estudio inicial, ¿qué tiene que ver la obesidad con todo esto? ¿Sí? Entonces, primeras incógnitas que nacen a partir de ese estudio. Segundo estudio, el programa de intervención temprana de Bucarest. Haciendo un poco de historia, en Rumanía hubo un dictador, y cuando toma las riendas de este país, se da cuenta de que le falta mano de obra. Así que no se le ocurre mejor idea
que para que la gente, para tener mayor mano de obra, la gente se reproduzca más. Así que hizo dos cosas: prohibió todo tipo de método anticonceptivo en el país, y segundo, puso un impuesto extremadamente alto a las parejas que decidían no tener hijos. Lo que obtuvo fue una generación de niños abandonados. Cada familia podía tener en promedio 5 o 6 hijos, y los fueron dejando en la calle. Entonces, el gobierno empezó a agruparlos en orfanatos, sí, orfanatos, aunque no eran per se orfanatos, es decir, eran lugares improvisados donde metían a los menores y les asignaban un cuidador, que al inicio estaba entrenado, pero luego de la demanda de trabajo para cuidar estos niños, empezaba a meter a cualquier persona que necesitaba trabajo en realidad. Es decir, cualquiera era cuidador. No tenías que tener ningún tipo de tino, tacto para lidiar con los chicos. Y el índice de niños cuidador era de 60-50 por cada cuidador, es decir, una persona para 50 niños. Así que cuando cae el régimen y no saben qué hacer con todos los niños, deciden hacer programas que puedan rescatar a los que se pudiesen en ese momento. Entonces, un grupo el grupo que intervenía y trataba de solucionar este problema empezó a acoger de manera aleatoria uno de esos orfanatos, y de manera aleatoria también a los niños a los que asignaba a una familia sustituta. Entonces, este estudio lo que hace es comparar aquellos niños que sí se criaron con su familia en Rumanía, aquellos que fueron sacados de este ambiente de institucionalización y llevados a familias sustitutas, y a los niños que tenían negligencia, que ya he explicado a qué nos referimos con negligencia. El, este estudio, en realidad, al igual que los CEICES, no es un estudio, sino tiene una serie de estudios, siendo el primero porque ellos no solamente se quedaron en la asociación epidemiológica con los CEICES, sino que decidieron asociarlo ya a cambios objetivos a nivel cerebral. Y como ven en este estudio del llama, por ejemplo, lo que se encontró es que estos niños institucionalizados tenían un menor desarrollo a nivel de toda la sustancia blanca del cerebro, toda. Por tanto, había menor volumen cerebral. Y en comparación con los niños llevados a las familias sustitutas, podían tener hasta 10 o 15 puntos de diferencia en el coeficiente intelectual. Sabemos que es algo bastante relativo, pero sí nos habla de que hay una diferencia en el desarrollo cognitivo al fin y al cabo. Esta serie de estudios no quedó ahí, sino que trató de buscar, por ejemplo, qué efectos podía tener esta institucionalización con ellos. Así que este es uno de los estudios más recientes, por ejemplo, también del llama, y lo que encontró en el casillero azul, que se quedaron en, en estos orfanatos. Los que están en marrón son los niños a los que pudieron llevar a hogares sustitutos. Y los que están en celeste son los niños que se quedaron con sus familias. Sí, o nunca pisaron una institución. Y lo que encontraron fue eso: hicieron el seguimiento de estos niños hasta la adolescencia, habiendo 3 puntos de corte, como ven, 8, 12, 16 años. Y este estudio lo que ve es psicopatología en general, es decir, cualquier síntoma de salud mental. Al inicio de la intervención, a los 8 años de edad, vemos que los intervalos de confianza de los gráficos en azul y marrón se superponen. ¿Sí? Y la diferencia es evidente con los niños que estuvieron con sus familias. Cuando llegamos a los 12 años, vemos que ya hay una diferencia marcada entre los niños que se quedaron en los orfanatos y los niños que están en las familias sustitutas. Ven como la barra en marrón ha caído en comparación con la barra en celeste, y que los intervalos de confianza ya no se superponen, ¿sí? Y por supuesto, las familias que conservaron a sus niños, los niños que siguieron con las familias, seguían estando en negativo. No había psicopatología en ellos. Ahora, lo interesante es ver esta pequeña fracción, no sé si se ve el mouse, ah,
que está acá por debajo. Eso quiere decir que hay la posibilidad que el promedio incluso se encuentre en remisión de la psicopatología cuando es rescatada de estos ambientes de institucionalización y de negligencia. Pero es una posibilidad. Y cuando se hace seguimiento ya en la adolescencia, encontramos el mismo hallazgo. Los adolescentes que fueron rescatados en estas familias de acogida tienen menos psicopatología que aquellos que se quedaron en los orfanatos. Y aún así no se compara a los adolescentes que fueron criados con sus familias. Entonces, hay que los cambios pueden ser reversibles hasta cierto punto. El estudio longitudinal de Berlín lo que hace es hace el seguimiento de los niños que están expuestos a situación de violencia. Ahora, antes que el comité de ética cierre la exposición, lo que ellos han hecho para lograr la evaluación longitudinal de estas personas es seguir los procesos judiciales. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? El juez va a determinar en qué punto el niño va a abandonar el ambiente de violencia. Entonces, entre que yo me entero que el niño está en violencia y el niño sale de su casa, yo tengo que entrar a estudiarlo. ¿Está bien? O sea, no es que lo observo y dejo que lo sigan maltratando, abusando y me cruzo de brazos. No, es en esto. Eso hace que también las experiencias adversas sean más severas. Es decir, nadie enjuicia a su esposo por decirle a su niño que es un tonto o por haber hecho negligencia emocional, pero sí lo procesan por un abuso sexual. Entonces, entendemos que esto está sesgado hacia cierto tipo de experiencias adversas, más no a todas. ¿Ya? Entonces, dicho esto, este estudio ha dado algunos resultados preliminares que se presentaron en el Congreso Internacional de Psicotraumatología hace 2 años. El estudio probablemente se publique a finales de este año. Y lo que han encontrado haciendo el seguimiento hasta la adolescencia de estos niños es que todos los niños que habían sido expuestos a esos ambientes de violencia tenían incrementado el cortisol comparado con aquellos que no. En paralelo se publica un estudio en Nature donde se encuentra que los niños expuestos a experiencias adversas tienen incremento de la proteína C reactiva, al igual que lo hizo este estudio, como ven abajo. ¿Sí? Entonces eso de que la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda, no parece ser así, se queda elevado de manera crónica también. ¿Sí? También encontramos en celeste, obviamente, los síntomas psiquiátricos y en la parte inferior menor volumen del hipocampo, lo cual es interesante porque muchos estudios habían vinculado la hipotrofia hipocampal con depresión. Aparentemente, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando yo cojo los estudios de las personas que fueron examinadas en estos escáneres, en esas PET scans, con depresión y de menor volumen hipocampal, no consideraron la variable experiencia adversa. ¿Sí? Recuerdan que la psiquiatría cerebrada, como dice el llama, se basa en criterios, pero no se basa en fisiopatología. Entonces yo puedo tener a dos personas con diagnóstico de depresión. Una de ellas fue de una depresión endógena, ¿sí? Una depresión, por ejemplo, melancólica que está asociada a trastornos bipolares. Y puedo tener una persona que tiene una depresión secundaria, experiencias adversas. Ya, eso no se considera en los estudios. Cuando se realizan estudios posteriores, se revisa la información, se vuelve a buscar a los sujetos de estudio y se operacionaliza maltrato, se ve que el maltrato infantil, la negligencia y la disfunción familiar se asocian a volumen hipocampal y que la depresión era solamente un distractor. ¿Sí? Entonces, es un hallazgo muy sugerente de experiencias adversas. Ahora, surge la pregunta, entonces, ¿cómo es que entendemos esto? ¿Cómo así es que suceden estas cosas? ¿Qué tiene que ver nuevamente el abuso con la obesidad? No había una relación. Hasta que en paralelo, la década del cerebro arrojó muchas luces respecto a cómo es el funcionamiento del cerebro y empiezan a surgir las neurociencias cognitivas, las cuales nos han explicado no absolutamente todo, pero gran parte de lo que sucede con estas personas que son expuestas a estas experiencias y que como médicos debemos saber. ¿Está bien? Ahora, sí es necesario saber algo.
En el año 1500, en la Revolución Científica, acuérdense que estábamos pasando por una etapa de oscurantismo, ¿sí? La religión de la época había prohibido todo tipo de ciencia y todo lo relacionaba hacia su sesgo fanático, ¿sí? Por ejemplo, no, es que yo tengo una poliposis, ya, es que Dios te mandó el castigo, pues. No, pero es que me han salido aftas, te castigó Dios, pues ¿qué habrás hecho? Entonces, ese era el modelo hasta que empieza la revolución científica. La reforma protestante rompe eso y da más libertad a que la gente pueda investigar. Y se crea el modelo médico. Esto es fisiología, fisiopatología y enfermedad. ¿Está bien? Con el paso del tiempo, este modelo hizo que la medicina surja hasta lo que es ahora, pero entre los años 40 y 60 se deshumanizó. Es más, está deshumanizada, pero ahí es donde empieza el proceso de deshumanización, donde yo ya no veo de repente a la persona que tiene una fractura, sino lo que veo es un húmero con una fractura diaficial. Entonces yo veo un húmero y yo evoluciono una cama. En protesta a eso, en los 60, Engels, era un autor, escribe que es necesario tener un nuevo modelo médico. Y este nuevo modelo médico es el famoso modelo biopsicosocial, que rescata a la persona y la pone en el centro. Entonces es una medicina centrada en la persona y ya no centrada en la fisiopatología. No estoy diciendo que esté mal saber fisiopatología, tienen que saber fisiopatología como médicos, pero el centro siempre es a quién estamos sirviendo nosotros con nuestra carrera. El problema es que separa lo biológico de lo psicológico y de lo social. Con el advenimiento de las neurociencias, al final sabemos que todo se da, es el surgimiento de procesos cerebrales. Todo está ahí. Lo social tiene un asiento en redes neuronales que permiten esa sociedad y permiten la elaboración de ideas, ideologías, conceptos y convenciones altamente complejas, al igual que todos los procesos mentales. ¿Está bien? Y nos permiten también entender que el modelo médico, fisiopato y tratamiento es, no puede encajar del todo en neurociencias. Y vamos a ver por qué no encaja del todo en neurociencias. Pero eso ha llevado a que el enfoque más actual es un enfoque centrado en la recuperación de la persona. Entonces, yo ya no veo al hueso roto que tengo que soldar, lo que veo es una persona a la que tengo que restablecer en su funcionamiento para que pueda integrarse a su trabajo, familia o lo que sea que quiera hacer nuevamente con el menor número de secuelas posibles. ¿Está bien? Entonces, es más un empoderamiento de la persona. Ahora, en un momento vamos a ver por qué es importante recordar que estamos bajo un modelo de recuperación y no un modelo de sanidad completa. ¿Está bien? Y por qué es un poquito difícil encajar el modelo médico de los 1500 con lo que pasa en neurociencias. Ahora, arriba han visto lo que dice modo de sobrevivencia, así que primero vamos a ver lo normal, lo que pasa con el cerebro de toda persona que es expuesta a una experiencia adversa. Entonces, el cerebro tiene más de 17 redes neuronales que se relacionan entre sí, que se activan y se desactivan de manera segmentaria y de manera perfectamente coordinada para poder adaptarme al medio en el que estoy y producir pensamientos, emociones, reacciones corporales, construcción de sociedad según el contexto que quieras. Pero la que nos atañe en estos momentos es una de las más primitivas, que es la red corticolímbica. Y como su nombre lo dice, va a partir en la corteza, específicamente en la corteza prefrontal, y va a mandar vías hacia las regiones límbicas. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de redes neuronales, nosotros hablamos de hubs, H-U-B, así se llaman en inglés, hubs. Y los hubs son centros de alto procesamiento, como que destapen su laptop y encuentren chips y encuentren después los, no cables, pero esas fibras, ¿está bien? Entonces esto vendría a ser los chips, los hubs. Son zonas que van a procesar la información. Y el principal hub de la vía corticolímbica la tienen ahí en el centro, la amígdala. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo ocurre una experiencia adversa? O vamos a lo normal. Estoy expuesto a un movimiento telúrico. Entonces,
Recuerden que todos los pares craneales, a excepción del primer par, van a llegar hacia el tálamo. El primer par lo hace, pero con un mayor número de núcleos de relevo, ¿sí? Entonces, toda la información sensorial va a llegar al tálamo. Y el tálamo tiene dos vías. Va a mandar a procesar esa información a las cortezas de asociación, ¿ya? Pero va a mandar también esa información no procesada, de baja resolución, directamente a la amígdala. ¿Está bien? De repente les ha pasado que están en su sala, empieza a temblar la mesa, se sobresaltan, empiezan con taquicardia y se dan cuenta que era un camión. ¿Está bien? Entonces, eso es porque el tálamo mandó la información a la amígdala de que hay información propioceptiva profunda, vibratoria, que les está alertando de que probablemente hay un movimiento telúrico. Pero segundos después, las cortezas de asociación asocian, como dice, la información y dicen no, porque ese es el ruido de un motor. Y la vibración no es en todas partes, específicamente viene de la calle. Entonces es una información más fina, más asociada y llega después. ¿Está bien? Y me permite elaborar estos pensamientos de decir, oh no, era un camión, me equivoqué. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa hace la amígdala cuando efectivamente era un movimiento telúrico? Pues primero va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, va a activar el sistema simpático, ¿ya? Ahora, ¿para qué el sistema simpático? Porque el sistema simpático es el encargado de la retirada, ¿está bien? Lo que va a hacer es, va a producir cambios autonómicos que van a favorecer la huida, tales como taquicardia, broncodilatación, sudoración, hipervigilancia, entre otros, ¿sí? Y en algunos casos va a disminuir la sensibilidad también. Es como cuando ustedes en algún momento han jugado algún deporte y se han golpeado y a los 2 días recién se han dado cuenta que tienen dolor en algún lado. Ok, es por eso. ¿Está bien? Y también no solamente va a activar el sistema autónomo simpático, porque hasta ahí están haciendo ejercicio, ¿no? Taquicardia, sudoración, hidratación, disminución de la sensibilidad, eso lo pueden hacer no sé, corriendo tabla, jugando fútbol o básquet, pero la amígdala le da un tinte desagradable a la experiencia, eso se llama ansiedad o miedo si es que tengo en ese momento la experiencia. También pueden haber cambios que favorezcan el ataque, es decir, me está agrediendo a otra persona y los cambios muy parecidos, solo que con unas ganas de eliminar al objetivo y de enfocarme solamente en su muerte o eliminación o lo que sea, se va a dar en el momento del ataque, ¿sí? Y la emoción asociada es la ira, ¿sí? Entonces tienen lucha, retirada, ya saben para qué sirve la ansiedad y para qué sirve la ira, lo cual entonces es completamente normal. ¿Sí? Es normal que una persona se asuste cuando pasa algo, es normal que una persona se moleste cuando pasa algo. ¿Está bien? Eso va a activar el sistema inmunológico. ¿Para qué? Porque yo tengo que estar preparado en caso esa noxa me dañe físicamente. Recordemos que por evolución nosotros aparecimos como especie hace más de 6.000 años donde no habían antibióticos de ningún tipo y una infección podía significar una fasciitis necrotizante y mi muerte. Así que lo mejor es tener el sistema inmune ya activado ante cualquier noxa posible. Por eso es que una vez que se activa este eje y se activa el cortisol corta esa respuesta. ¿Está bien? El cortisol también va a hacer que se fijen los recuerdos, se fije qué cosa es peligroso y qué cosa no es peligroso. Si yo soy un niño y pongo mi mano en la hornilla, voy a recordar hasta que me muera no volverlo a hacer nunca. ¿Está bien? Y eso es normal. Va a actuar sobre la sustancia inominada para incrementar la alerta, sobre la ínsula para la interocepción, es decir, para yo estar más atento a cómo está mi propio cuerpo. Yo estoy más atento a si tengo una lesión o no tengo una lesión. Estoy más atento a cómo está la temperatura. Estoy más atento a si tengo hambre o no tengo hambre. ¿Sí? Para eso sirve la ínsula. Que en otras palabras, quiero ver si, no sé, me cayó algo y me dañó en el momento del terremoto. Luego, como dije, el hipocampo va a guardar lo que ha sucedido para poderlo usar la próxima vez que sea expuesto de manera más rápida. ¿Sí? Y por último, la corteza prefrontal lo que va a hacer es va a valorar si de verdad es un terremoto o es el camión. Y la corteza prefrontal
que está encargada de los procesos cognitivos también del pensamiento, lo que va a hacer es regular a la baja la amígdala. ¿Ok? Fue un camión, cálmate. Y todo esto se corta con la activación de la corteza prefrontal. ¿Ya? Por tanto, va a haber un momento en donde no hay activación de la corteza prefrontal. Y la persona tiene todos estos cambios que ustedes ven en morado sin que la corteza prefrontal intervenga. Es como cuando les ha pasado algo y pasa en 2 días y dicen, oh, qué tonto fui, porque hice esto, esto, esto y debía hacer lo otro. No sé si se les ha pasado o han escuchado que alguien ha hecho ese tipo de comentarios. Y es por esto, porque en ese momento de verdad no están pensando. No, no tan extremo, pero para que se acuerden, en el modo de sobrevivencia prima más la activación simpática del hipotálamo hipófisis adrenal y de todas estas otras estructuras antes y por encima de la activación prefrontal y es normal, ¿sí? Están sobreviviendo. Si yo estoy cruzando la pista y una combi a toda velocidad y me pongo a ver a qué velocidad viene la combi para poner en relación con la distancia y el tiempo y calcular el tiempo de impacto, me mato. Entonces, el pensar en estos contextos a veces quita tiempo vital para sobrevivir. Es por eso, ¿sí? Y es, otra vez, les repito, normal. ¿Ya? Ahora, no solamente eso, sino que algo que es importante que sepan es que el hipotálamo, que está acá, ya que es un conjunto de múltiples núcleos, dentro de los cuales el paróptico de supraventricular van a secretar oxitocina que es un neuropéptido que se estimula en grandes cantidades cuando hay interacciones sociales favorables. Por ejemplo, madre-niño. Por eso es muy importante en la parte del el apego temprano, ¿sí? Otra cosa importante es en las relaciones interpersonales amicales y en las relaciones de pareja, durante las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces ahí es donde se produce bastante oxitocina. Y lo que va a hacer la oxitocina es justamente regular a la baja, como está acá en rojito, este estímulo perdón, esta activación de la amígdala. En otras palabras, eso me explica en parte por qué si papá y mamá no están, como en la negligencia, yo no voy a tener esta regulación a la baja de la oxitocina hacia la amígdala. Va a darse en mucha menor medida. ¿Sí? Cuando llegan adolescentes, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar un grupo al cual pertenecer, ¿no? Por ejemplo, las pandillas. Es un grupo de interacción social, es oxitocina, me calma la amígdala. Igual va a estar hiperactivada, pero la va a calmar. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a entender esto. ¿Ya? Eso es también importante que lo sepan. También, por tanto, va a ser normal que cuando un grupo de personas les suceda una experiencia adversa, algo que van a hacer instintivamente para calmar esa activación amigdaliana, buscar a otras personas, llamar a alguien por teléfono, buscar a alguien, no estar solas. Algunas personas reaccionan así y buscan hablar y a veces hablan de más. ¿De quién se aprovecha eso, por ejemplo? La prensa, ¿no? Cuando hay un desastre ponen el micrófono y que la gente hable y hable y hable y hacen debriefing que es heterogénico. Pero la persona quiso, ya la persona quiso porque la persona necesita buscando de alguna manera un entorno social seguro que baje esa activación de la amígdala. El objetivo de esto es buscar gente, buscar ayuda, buscar una comunidad. Recordemos, el ser humano no es un ser que esté solo, siempre ha sido un ser que vive en tribus, en ciudades, en comunidades. ¿Ya? Entonces no podemos pensar que todos estos cambios sean únicamente para mí, se dan para los otros. Y esa es la razón, por ejemplo, de que algunos cambios cuando yo tengo una emoción se van a traducir en los gestos, porque yo le quiero transmitir de una manera rápida y no verbal a otra persona, por ejemplo, que algo no anda bien con mi rostro de terror. ¿Sí? Si ustedes se paran frente a una persona que les hace un rostro de miedo, ustedes inmediatamente van a buscar a aquello a lo que ella está mirando y le produce miedo, o también podrían salir corriendo junto a la persona sin siquiera pensar qué cosa está pasando, pero que saben que algo malo podría estar sucediendo. ¿Está bien? Entonces, no olvidarse ese contexto social que también es importante. Ahora, vamos a ver el primer gráfico que está a la derecha.
¿sí? Habíamos hablado sobre la activación simpática, que está por acá. Bueno, lo más adecuado sería un gráfico que me dibuje la cadena simpática. Y como nosotros vemos, la cadena simpática al final va a mandar estas referencias muy específicas del órgano al cual yo quiero estimular, ya con un estímulo autonómico. ¿Sí? A diferencia del parasimpático, que es con el nervio vago, que es bastante difuso, está bien, que funciona con otros neurotransmisores como acetilcolina, el sistema simpático no. El autonómico simpático es cadena simpática y las fibras postganglionares, por tanto, son más largas y más específicas del lugar. La especificidad va a generar que se estimule la suprarrenal para la liberación de adrenalina y noradrenalina. Como ven acá, una vez que llegan a su receptor, y en paralelo este artículo les pone, por ejemplo, el reconocimiento de antígenos, ¿sí? La cápsida de una bacteria. Ambos, por igual, van a activar o van a desmetilar ciertas regiones del ADN para la expresión de sustancias proinflamatorias, ¿no? Interleuquina 1B, interleuquina 6 y TNF, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les había dicho, necesito tener el sistema inmune activado antes de que la noxa se produzca. Y la función, por tanto, del cortisol va a ser también ingresar, pero va a cortar esta respuesta y va a disminuir la expresión de estas sustancias proinflamatorias. ¿Ya? Y otro mecanismo es la regulación neuroinmune. Recuerden que el sistema nervioso autónomo no solamente es simpático-parasimpático, simpático, parasimpático, neuroinmune y neuroentérico. ¿Ya? Entonces, el complejo dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario se van a encargar, una vez que reciben información de citocinas proinflamatorias cuando hay una anoxa, de disminuir la respuesta inmune. Es una especie de, entre comillas, arco reflejo. Hay inflamación para acá, se manda la información de la inflamación y el vago responde con una respuesta antiinflamatoria para que esto no desencadene en una sepsis, por ejemplo, ¿ya? De ahí que las personas que tienen algún tipo de daño en el vago o incluso también en la misma médula espinal, porque como vemos el nervio ciático también lleva información antiinflamatoria, pueden estar en riesgo de hacer, por ejemplo, síndromes autonómicos o estar predispuestos a hacer sepsis. ¿Está bien? De lo que nos atañe acá específicamente es que este mecanismo antiinflamatorio va a llegar hacia el plexo celíaco es el origen del nervio esplénico, el nervio esplénico va a liberar noradrenalina a células que tienen síntesis de acetilcolina, las va a liberar y esto va a evitar que se produzca una migración de las células B y va a disminuir la expresión que tienen los macrófagos de sustancias proinflamatorias, cortando de esa manera la inflamación. ¿Ya? Y eso es normal. Por tanto, una persona cuando tiene una experiencia adversa, un robo, un asalto, un desastre natural, primero va a tener la búsqueda de conexión social, que está favorecida por esa búsqueda de disminución de la activación de la amígdala por la citocina y por el complejo ventral del nervio vago. En segundo lugar, va a tener reflejos de lucha y de retirada, de ansiedad y de ira. Y en último caso, si es que la persona no puede huir o no puede escapar, tiene otra opción, que es la de hacerse el muerto. Y por tanto la persona va a empezar congelándose y va a terminar en algo que se llama el colapso, que es una respuesta ya no simpática, sino parasimpática para fingir una muerte. Recordemos que el parasimpático no solamente está mediado por el vago, sino por el plexo sacro, ya que inerva la vejiga, inerva los esfínteres anales, inerva genitales, ¿está bien? Por tanto, eso va a hacer que yo finja una muerte y que encima huela mal. Mis depredadores son carnívoros, no son carroñeros, no comen cadáver, comen carne fresca. Entonces, si huele a orina o a heces, se van a ir. Ya, ahora entendemos por qué algunas personas, sobre todo los niños pequeños,
pueden hacer enuresis o encopresis ante este tipo de eventos. ¿Está bien? Y también entendemos que en el congelamiento hay una respuesta tanto simpática como parasimpática, por eso se produce el congelamiento. Es una transición hasta la respuesta plena parasimpática. Y también es importante considerarlo porque hay gente que no reacciona. Y no quiere decir que no tiene nada que ver con su inteligencia, no tiene nada que ver con su capacidad, ¿no? No, es que yo fui una tonta porque si no hubiese reaccionado, no, eso es falso. ¿Ya? Entonces hay un grupo de personas que se congelan. Y dicho sea de paso, 6 de cada 10 personas que son expuestas a abuso sexual se congelan. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque van a llegar a nosotras personas que lamentablemente han sido maltratadas por entrevistadores, sanitarios o de la policía, que les dicen que como se congelaron estuvieron de acuerdo con el abuso. Ya, eso es falso y como médicos hay que saberlo. Puede haberse congelado, puede haberse congelado. Es una respuesta normal ante una experiencia anormal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hablé del modelo de recuperación? Porque si se ponen a pensar, si yo soy un niño de 8 años y me hacen bullying en el salón y no quiero entrar, ¿es normal? Por supuesto que es normal, no quiero entrar, me están molestando, me están sembrando cosas en la mochila, me están golpeando, me están poniendo apodos, me están insultando. Entonces es completamente normal el no querer entrar. Si yo siento que ese salón va a ser una amenaza, va a ser completamente normal que tenga síntomas de hiperactivación simpática, por supuesto que lo va a hacer. Entonces voy a estar hipervigilante de la noxa y no voy a prestar atención a la clase. Y no es que el niño sea tonto, es que es normal. Ahora, por eso viene la pregunta, ¿hasta qué punto yo puedo decir que son enfermedades? Cuando son respuestas normales a eventos anormales. Porque no es normal que una familia tolere maltrato físico o tolere abusos sexuales o tolere consumo de sustancias en la casa o cualquier otra de las cosas que hemos mencionado antes. Y llega un momento en donde el cerebro, que está en proceso de neurodesarrollo hasta los 24 años, va a llevar hacia la etapa adulta aquellas cosas que aprendió de niño. Lógicamente, porque estas cosas le sirvieron para sobrevivir. Por ejemplo, si yo estoy expuesto a acoso escolar, es completamente normal que dude de que una persona realmente sea sincera conmigo o no, porque puede ser que también esté de acuerdo para hacerme bullying, hacerme caer y molestarme. El problema es que voy a llegar adulto y voy a desconfiar de todos. Pero nuevamente le puedo etiquetar como una enfermedad. Puedo usar el modelo médico clásico de la revolución científica del siglo XVI. Pues no. Entonces, no hablamos tanto de enfermedad en psicotrauma, hablamos de mala adaptación, de respuestas normales, pero que una vez que llego a la etapa adulta, no lo son tanto, no me permiten adaptarme al medio. Cosas que sí me fueron útiles para sobrevivir de niño, de adulto no me son nada útiles para poder relacionarme o para poder cumplir mis metas como persona, tener una carrera, una familia o lo que fuese. ¿Está bien? Tal es así que es completamente normal lo que he dicho frente a ese tipo de depredadores, que fue para lo que estuvo diseñado el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático al inicio, y una cosa distinta es eso. Cuando el estímulo es crónico y repetitivo y de alta intensidad, entonces estas redes neuronales quedan activadas hasta la etapa adulta. ¿Está bien? Entonces, este es un estudio, un análisis, donde deciden operacionalizar los principales diagnósticos en psiquiatría y correlacionarlos con maltrato infantil. Entonces, a la derecha de la barra van a tener el área de maltrato, a la izquierda de la barra que la enfermedad mental se produjo porque quiso producir. ¿Está bien? Entonces, trastornos depresivos, como ven, relacionados en su gran mayoría, en la gran mayoría de estudios, a maltrato a edades tempranas, en los estudios prospectivos también. ¿Sí? Vamos a ver, perdón, estos son los estudios prospectivos, se ve lo mismo. Tenemos acá el trastorno de estrés postraumático, o sorpresa, todo va hacia el lado del trauma y maltrato. Trastornos de ansiedad, que habíamos visto que no es otra cosa que
El modo de huida también está ahí. Olvidé mencionar en depresión, que la depresión es en realidad el grado extremo de la inflamación. ¿Está bien? La inflamación normalmente lleva algo que se llama conducta enferma. ¿Sí? La inflamación se ha diseñado más que para noxas físicas, para que yo tenga, por ejemplo, algún tipo de infección por ingesta de agua contaminada. Entonces voy a tener una diarrea infecciosa. Ahí estamos hablando del contexto de vive una tribu, está bien, no hay antibióticos, no hay sobredotación oral, no hay absolutamente nada. Si yo salgo a cazar mi comida, es demasiado gasto energético. El luchar con la infección, el tener el sistema inmune activado y encima el buscar mi presa, pudiendo no encontrar nada ese día. Así que estos medidores inflamatorios van a, primero, evitar que yo tenga ganas de comer y por ende menor riesgo de que yo salga a cazar. Dos, va a quitarme las ganas de que yo quiera salir a cazar. En otras palabras, voy a tener hiporexia, hipobulia o abulia. Y en tercer lugar, voy a tener un sentimiento que va a hacer que yo busque el estar conectado con mi tribu para que mi tribu me traiga la comida que obviamente ese día no he podido obtener porque estoy enfermo. Y esa emoción se le llama tristeza. ¿Está bien? Es normal, busco una conexión social. Pero esto llevado al extremo, voy a tener depresión, o sea, una tristeza patológica, voy a tener abulia y aislamiento social, ¿está bien? Cuando se estudia la amígdala también reconoce rostros, las personas con conducta enferma, no depresivas, conducta enferma, que es muy normal, ¿está bien? Tienen una valencia positiva, es decir, reconocen un rostro como amigable solamente si es una persona cercana. Los otros los omiten. En otras palabras, quiero estar solo y quiero que solamente mamá me traiga sopa. ¿Está bien? Para que se acuerden de la conducta enferma, que es, como les dije, normal, si en algún momento les da una influenza, se van a acordar de esto, la conducta enferma, no quieren salir de su cama, no quieren ver a nadie más que a mamá con mi sopa y nada más. Y es normal, pero otra vez, el estímulo repetitivo va a terminar en que yo tenga una depresión. ¿Ya? Trastorno de ansiedad generalizada, también correlacionado con maltrato. Fobias simples o sociales, también relacionadas con maltrato. ¿Está bien? Trastornos de pánico, que es ya el grado extremo de la activación simpática, también relacionados a maltrato. Trastornos por el uso de alcohol, desde el uso nocivo hasta la adicción, también asociados a maltrato, sin ajustar la variable, ajustándola para variables distractoras, en estudios prospectivos, como ustedes quieran. La relación es alta, ¿por qué? Porque el mecanismo de acción, si ustedes cogen su Goodman y ven qué es lo que hace el alcohol y luego ven lo que es una benzodiazepina, van a hacer cosas bastante parecidas. ¿Sí? En otras palabras, están automedicándose como ansiolítico, por lo que han pasado. Y lo mismo ocurre con las sustancias. ¿Está bien? Ah, eso va a hacer que cambie nuestro punto de vista respecto a las personas que alguna vez han consumido sustancias o las personas que han llegado a hacer adicción a sustancias. También no son gente mala ni despreciable. Es gente en su mayoría, tampoco es todos, pero en su gran mayoría, que no la han pasado bien. Y encima llegando en el médico y el médico le dice que son unos drogadictos y que se dice cuánto y se sienten más juzgados por aquellas profesionales que deberían entenderlos, aceptarlos y ayudarlos a mejorar. Entonces, no vean a estas personas, ya evidentemente con el tiempo, estas personas que al inicio consumen para sentir placer, que les hace olvidarse de estos síntomas, después va a consumir para no sentir displacer y va a hacer lo que sea para poder obtener esta sustancia, pero recién después se va a dar esta psicopatización, pero al inicio no. Y nosotros obviamente no vamos a esperar a la adicción, tenemos que intervenir antes, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede ya como fisiopatología? ¿Está bien? Recordemos que vamos a tener este estímulo de glucocorticoides, pero el trauma sigue, la respuesta simpática sigue. Entonces se va a elevar más los niveles de glucocorticoides. Cuando los niveles de glucocorticoides se elevan en relación 41 en relación al basal, ya pueden unirse a los receptores de mineralocorticoides. Ahora, los receptores de mineralocorticoides lo que van a hacer es favorecer la liberación de glutamato, ¿sí? Específicamente, bueno, en realidad en cualquier neurona, pero con mucha mayor asociación para las neuronas hipocampales. ¿Está bien?
Entonces hay una mayor liberación de glutamato y eh, esto va a condicionar que se activen receptores AMPA, NMDA, que yo incremente el metabolismo celular y tiene una mitocondria, lo cual es al inicio normal, pero si el estímulo continúa, esto genera estrés oxidativo, se induce la apoptosis, se libera la citocromo C, y ¿qué va a pasar? La célula va a morir. Está bien, se va a inducir la apoptosis. ¿Ya? Entonces, glucocorticoides, mineralocorticoides, gran liberación de glutamato, al inicio favorece, después es tóxico y eso se llama exotoxicidad glutamatérgica. ¿Ya? También es importante mencionar a nuestro amigo de acá. Lo que hacen los receptores de cannabinoides 1 presinápticos es cortar esta liberación de glutamato. De ahí que una de las principales sustancias que van a usar estas personas para calmar sus síntomas será el cannabis. ¿Sí? Entonces, calma, sí calma. Por supuesto, nadie niega que lo calma, lo calma. El problema son las consecuencias a largo plazo. ¿Está bien? Pero esto no es una clase de cannabis, pero es importante que sepan esto de acá. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer el glucocorticoide? Va a poder actuar, ya mencioné la mitocondria, y un efecto genómico directo generando metilación, porque en el ADN está toda la información que tengo, y recordemos, somos seres sociales. La información sobre nuestro medio ambiente tiene que ser transmitida a la generación que sigue para que ellos puedan estar mejor adaptados para sobrevivir que nosotros. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más va a suceder? Esta es la famosa curva en U de McEwen, que es la que nos muestra que estos cambios de glutamato y estos cambios por los corticoides van a tener al inicio un buen efecto, como les mencioné, la liberación de glutamato va a generar una mejora en la transmisión sináptica y potenciación a largo plazo, es decir, va a ser una respuesta más rápida. ¿Está bien? A eso se le llama inoculación del estrés. Por ejemplo, si yo tengo un animal en laboratorio y los modelos de estrés son algo crueles, pero lo que hacen con los ratones es los electrocutan las patas, pero si les electrocutan de manera breve y se les deja de ahí tranquilos, ah, luego se pone en la misma jaula a los que tuvieron este estrés intermitente, pequeño, ¿ya? Y se pone a ratas que nunca les pasó eso, y nuevamente se electrifica la jaula. Aquellas ratas que ya habían pasado por eso tienen menor disregulación simpática que aquellas que nunca les había sucedido. En otras palabras, pequeñas dosis de estrés sirven para el aprendizaje. ¿Está bien? Cosas repetidas pasaron con monos, por ejemplo. Los monos se les sacaba de un sitio, se les sacaba de su manada por una hora, eso no había oxitocina, estrés, y se les regresaba luego a la manada. Y cuando eran expuestas todos los monos de la manada a las situaciones de estrés, los que respondían mejor y se disregularan menos de manera autonómica eran aquellos que tenían estos episodios breves de estrés. El problema, como les dije, es cuando este ya es demasiado intenso, ya, o es crónico. Por ejemplo, acá ya estamos hablando de días o de meses. Evidentemente, si hay un daño, un trauma, algo intenso, esto se va a disparar de manera inmediata. En situación de estrés postraumático, por ejemplo, un accidente en un automóvil, un estrés postraumático es por esto. ¿Está bien? Agudo, traumático, un daño muy intenso. Pero si es algo crónico, las neuronas se van a adaptar, pero esto es lo que va a pasar a la edad adulta. Van a tener mayor plasticidad, va a haber una pérdida de la resiliencia, el daño va a ser mucho mayor, ¿ya? Por ejemplo, el famoso fenómeno TEC-TEP, trastorno postraumático, TEC, traumatismo encefalocraneano. Entonces, esas personas TEC-TEP son bastante difíciles de tratar. Y ya saben por qué, porque tienen esto de la exotoxicidad potenciada por el TEC y por el trauma. ¿Está bien? El envejecimiento va a ser bastante prematuro, ¿ya? Y va a haber mayor número de radicales libres y de inflamación. Eso va a hacer que se disparen más receptores, más corticoides, y va a haber a la larga una regulación a la baja de los receptores de glucocorticoides, especialmente a nivel de hipocampo, ¿ya? Eso quiere decir que va a haber una menor respuesta al cortisol y eso va a hacer que haya más cortisol todavía. Es por eso que yo en estas personas voy a encontrar
que si bien el cortisol es antiinflamatorio, van a tener hipercortisolemia y van a tener niveles altos de marcadores inflamatorios. ¿Ya? Es justamente por esta revolución a la baja de los receptores. ¿Ya? Ahora, no se quedan ahí, sino que los síntomas, es decir, las neuronas forman tejidos, estos tejidos se asocian en redes, entonces lo que va a pasar con una red que ya de por sí es defectuosa por estos cambios celulares es ya darme patología. Entonces tengo, por ejemplo, que el incremento en la actividad de la amígdala y de la ínsula es parte de la ansiedad, pero es parte del hiperarousal del trastorno postraumático, ¿ya? Y como les dije, en modo sobrevivencia, no pienso, mi corteza prefrontal está inactiva, igualito acá, pero ya de manera crónica. ¿Está bien? Eso favorece el deterioro cognitivo y es factor de riesgo para hacer una demencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando hay disociación? Cuando hay disociación, ocurría lo contrario. Ocurría una disminución en la activación de la amígdala y de la ínsula y un incremento de la corteza prefrontal ventromedial, porque la disociación es este extremo de la respuesta parasimpática para yo, entre comillas, hacerme el muerto. ¿Está bien? Y la disociación patológica se va a asociar a otros síntomas. Es decir, si yo estoy haciéndome el muerto, y yo ya sé que voy a morir, el cerebro va a generar una serie de distorsiones para que la muerte sea, entre comillas, más tolerable, como por ejemplo verlo en tercera persona. Es decir, yo veo que me están matando, pero yo no vivo la experiencia. ¿Está bien? Entonces no está asociando el cerebro, el yo, de manera completa, no está asociando el yo corporal. ¿Sí? Entonces, estas desrealizaciones, despersonalizaciones, experiencias extracorporales no son otra cosa que síntomas disociativos, donde hay un gran incremento en las respuestas parasimpáticas y donde la persona de repente puede decirte que no siente nada. De bueno, sí, doctor, esto me produce mucha tristeza. Ah, sí, doctor, estoy viendo una película y me emociona bastante. ¿Está bien? Entonces no llegan a transmitir la emoción de disociación y de afectiva. ¿Está bien? Entonces, ah, eso se llama lexitimia y está explicado por esto. Entonces vamos a hacer esa correlación y ya sabemos que tienen que ver estas experiencias con los síntomas que tenemos cuando somos adultos y el famoso trastorno de identidad disociativo, que es un trastorno real, que sí existe. Ah, y que tiene patrones disociativos mucho más marcados y mucho más consolidados, que eso sería un motivo de otra clase, pero estos síntomas tienen hasta tres niveles. Un nivel uno pues son síntomas parasimpáticos como una respuesta normal, un nivel tipo 2 donde ya no solamente es parasimpático, sino que existe ya estas alteraciones en la conciencia del yo y aparecen otros yos durante ciertos episodios hasta que ya esos yo se parten y cada uno es una personalidad distinta, ¿sí? No es nada mágico religioso, todo tiene una explicación. Entonces, lo que voy a tener, por ejemplo, es los síntomas de intrusión, van a estar explicados por estos pensamientos que regresan a cada rato porque hay una alteración en la corteza prefrontal ventromedial y en la corteza cingulada anterior, en este segmento subgenual. Entonces son repetitivos y paro rumiando lo mismo con una activación de la amígdala. Entonces no llego a nada, pienso lo mismo, nunca llego a nada. ¿Ya? Son las rumiaciones. ¿Qué es lo que va a primar? El que yo no pueda inhibir el pensamiento, porque el control del pensamiento esté de por sí inhibido. ¿Ya? El hipocampo con la memoria asociada a la amígdala y a todo el cingulado es el que va a ayudar en la toma de decisiones. Es decir, yo puedo pensar algo, puedo sentir algo, pero el que va a tomar la decisión definitiva es el cingulado. ¿Está bien? Ya, como, no sé, no estudié para nada en mi examen, pero necesito, no sé, es que me voy por 15 y yo sé que está mal copiar en el examen, pero me voy por 15 y quien toma la decisión es el singulado, ¿está bien? Igual es responsable de copiarte por si acaso, ¿ya? Pero el singulado es el que toma la decisión cuando hay una disociación entre lo que yo creo y lo que yo siento, ¿está bien? Entonces, singulado va a decir evitar a la gente o evitar cosas. Luego, toda la corteza prefrontal y el filtro de información me van a explicar por qué es que yo voy a filtrar cosas negativas a expensas de las cosas positivas
y voy a estar filtrando cosas que potencialmente me hagan daño, lo cual va a alimentar a la respuesta simpática, voy a terminar más ansioso o más depresivo, o una mezcla de las dos, o con pobre control de impulsos, problemas de control de la ira. ¿Sí? Entonces ahora se entiende. Lucha o retirada me dan eso cuando es de manera constante. ¿Ya? Y voy a tener hiperarousal, es decir, las estructuras como el locus coeruleus, por ejemplo, y la sustancia gris periaqueductal, van a estar también pendientes de cualquier cambio, por mínimo que sea. ¿Está bien? Entonces, estas personas van a saltar, por así decirlo, antes que cualquier otra persona cuando hay un estímulo que se ha interpretado como potencialmente peligroso. Entonces, en resumen, esto me permite ver que las personas van a tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, flashbacks, van a tener hipervigilancia, van a tener disautonomías, ya sea simpáticas o parasimpáticas, un tono inflamatorio incrementado y no hay dos personas iguales. O sea, ¿de qué depende de que una persona me haga más depresión que ansiedad? Pues depende de dos cosas. Primero, sí, hay un componente genético y epigenético, indudablemente, pero también depende de en qué momento genero yo la noxa a la red neuronal. Recordemos que cuando nacemos no tenemos todo ese mielinizado. Este se mieliniza recién de rostral a, perdón, de caudal a rostral, de posterior hacia anterior, y por tanto las estructuras más vulnerables van a ser aquellas que en ese momento estén pasando por ese proceso de mielinización y por el segundo proceso de las podas neuronales. Entonces depende mucho de la carga de experiencias adversas, depende mucho de a qué edad se produjo la noxa, depende de la carga genética que tengo y lo que aprendimos de los estudios de Bucarest depende si yo salí o no salí a un ambiente adaptativo o permanecí en un ambiente inadecuado. Por tanto, yo voy a tener una gran variabilidad. Entonces, a encasillar a una persona con criterios como de depresión mayor, ansiedad generalizada, y es en realidad algo inverosímil cuando vemos realmente la fisiopatología. Entonces, la persona evidentemente depresiva puede tener síntomas ansiosos o viceversa, o una persona depresiva puede tener síntomas disociativos. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que ver es justamente el proceso de recuperación de la persona y entender nuevamente que no es que sea una enfermedad, sino es una mala adaptación. Y eso rompe bastante estigma. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que hacen estas redes neuronales para adaptarse al medio? Esta red neuronal, que seguramente la han visto cuando han revisado su capítulo antipsicóticos, es la encargada de la búsqueda de recompensa, ¿no? Es un sistema dopaminérgico integrado por distintas vías, destacando la mesocorticolímbica y la nigroestriatal, y que se enseña porque acá está la fisiopatología de la esquizofrenia, bueno, y que es la que explica los síntomas negativos, ¿ya? Pero lo que va a suceder es que yo tengo dos opciones cuando estoy en un medio aversivo: asumir que todo va a ser malo y no salir de mi zona de confort, evitar más daño, o el arriesgarme a salir y que algo malo me pase. Evidentemente, si el medio es hostil, al final voy a tender a sesgarme por lo primero, que el mundo es peligroso, y por tanto no voy a esperar mayor recompensa. Entonces, este cambio que se hace en estas estructuras, y si ven la referencia bibliográfica, el artículo habla de maltrato infantil, es justamente una disminución en la estructura de las redes de recompensa. Yo ya no espero mayor recompensa de las cosas. Entonces necesito realmente, para sentir placer o sentirme bien, cosas que me hagan volar la dopamina para yo poder sentir algo de placer, como las sustancias o los deportes extremos. ¿Sí? Entonces, por eso es que estas personas son más impulsivas, buscan con mayor frecuencia cosas novedosas y arriesgadas, y son personas que con mayor frecuencia caerían en una adicción ante el probar algún tipo de sustancias. ¿Sí? Y lo otro es que ya si hay el daño, o dos cosas: si tengo la carga genética, uno, y dos, si la noxa es repetitiva y bastante intensa en la carga traumática, la disfunción va a ser tal que yo puedo hacer psicosis.
Entonces, ojo, si yo tengo una persona que no tiene antecedente familiar de enfermedad mental y viene haciendo psicosis, obvio, lo primero que voy a hacer es descartar que sea por una causa médica, no psiquiátrica, ¿no? Un hipotiroidismo, una encefalitis límbica autoinmune, y voy a pedir mis anticuerpos anti-NMDA, ¿ya? Pero si descarto eso, lo siguiente, y ya digo, no, esto es algo de salud mental, pues no le voy a poner esquizofrenia, ¿no? Tengo que hacer una adecuada anamnesis, con mucho tacto, ah, y ver que no sea quizá un estrés postraumático con psicosis, ¿ya? Y eso, que hay personas que solamente van a hacer psicosis sin estar asociados a otro tipo de síntomas. Y ya pueden revisar eso en el pediatrics, ¿no? Lo que tiene que ver pediatría, porque los pediatras fueron los que más terminaron estudiando los ACEs, ¿sí? Las experiencias adversas en la infancia. Y el Pediatrics muestra cómo el bullying, por ejemplo, es un factor de riesgo para hacer episodios psicóticos. En los estudios también se vio que a mayor ACE, o sea, 4 ACEs a más, hay un OR de 6 para hacer psicosis sin que eso sea otra enfermedad mental. ¿Está bien? Entonces, psicosis igual a esquizofrenia, no. Como médicos tienen que saber, psicosis primero descartar que no sea alguna otra cosa, ya, por favor, ya en el arco real estamos cansados de recibir glioblastoma multiformes como esquizofrenia. Ya, por favor, examinen bien al paciente. Una vez que descartan eso y se quedan en lo mental, descartar trauma, pues, ya, y después se irán a trastorno bipolar y después se irán a esquizofrenia, ya, por fisiopatología. Ya, ahora, también va a haber un reordenamiento de las redes y es de manera específica al trauma, ¿ya? Por ejemplo, en la primera columna yo tengo las personas que fueron expuestas a abuso verbal por parte de sus padres. Este de acá es la primera circunvolución del lóbulo temporal. Esta zona de acá, si me voy hacia a la parte superior de la circunvolución, voy a tener circunvolución transversa de Hesch, que es una de las cortezas de asociación auditivas. ¿Está bien? Entonces van a hipertrofiarse para estar atentas a cualquier cosa, cualquier estímulo auditivo que pueda significar daño. Pero el fascículo longitudinal, que es este de acá. Recuérdense, perdón, el fascículo arcuato. Recuerden que el lenguaje está estructurado por el fascículo longitudinal inferior y medios, que integran las zonas temporales hacia el área de Broca, ¿ya? Hacia la pars piramidalis, pero de lo que antes era el área de Wernicke, que se sabe que en realidad el área de procesamiento es un poquito más abajo, manda dos vías, ¿no? La circunvolución arcuata hacia la pars opercularis, que es para procesar información verbal, y el fascículo longitudinal superior, que sigue el trayecto y hace esto hacia la corteza somatomotora, ya para la articulación del lenguaje. Entonces, estas personas se pierde esta integridad. ¿Está bien? Porque es mejor estar atentos a los ruidos y que los insultos de papá queden como ruidos y que realmente en el fondo no entienda lo que está diciendo. Es decir, es mejor tenerlo como un ruido que ser capaz de interpretar todo el mensaje que me está mandando. ¿Sí? Entonces es un cambio adaptativo que me va a traer problemas a posteriori. Las personas que son expuestas a eso tienen menor rendimiento en pruebas lingüísticas, evidentemente. ¿Ya? Si soy testigo de violencia doméstica, voy a tener una disminución en las zonas de procesamiento occipitales. ¿Está bien? Que son las que procesan la información visual. Y no solamente eso, sino que el fascículo longitudinal inferior, que como dije, salía de este lugar, hacia el área 17, antigua área 17 de Brodmann, hacia la segunda circunvolución temporal y tercera, y sube por el fascículum opercularis, que es diferente a la pars opercularis, hacia la corteza prefrontal, y que en su paso va a integrar áreas límbicas. En otras palabras, lo que yo veo lo integro con cómo me siento en relación a lo que yo veo y cómo lo proceso cognitivamente con el lenguaje. Eso va a estar disminuido. Es decir, yo veo algo y mejor es ignorar lo que veo a realmente entender lo que veo o procesar emocionalmente lo que veo porque es extremadamente doloroso. ¿Sí? Abuso sexual infantil.
también en las cortezas de asociación por el mecanismo similar. Si yo sé que de 5 años tengo un abusador todas las noches, lo más, entre comillas, adaptativo es que el cerebro no procese lo que está pasando noche tras noche. Simplemente es un estímulo más y punto, no lo proceso. Y lo interesante no solamente es que ocurre lo mismo que la parte visual, sino que se acuerdan del homúnculo de Penfield, el hombrecillo sensitivo, ya las zonas hacia genitales van a estar hipotrofiadas, es decir, una menor capacidad de sentir justamente en esas zonas, ¿no? Nuevamente, esto favorece a ignorar, pasar por alto los estímulos aversivos con los que sí o sí voy a tener que lidiar. Lamentablemente soy un niño que depende de mis papás. ¿Está bien? Eso va a favorecer los síntomas disociativos, eso va a favorecer que sean personas con amnesias lacunares y eso va a hacer que sean personas que tienen dificultad para concentrarse. De hecho, lo más difícil para lograr en el tratamiento de estos sujetos es que puedan volver a tener una normoprosexia. Es bastante difícil, justamente por estos cambios. Y nuevamente el modelo de recuperación. Y son cambios entre comillas, normales ante estímulos anormales, yo no le voy a decir a la persona, sí, te vas a sanar, nunca más vas a tener un ataque de pánico, nunca más vas a ser ansioso, nunca más, le estoy mintiendo. Lo que yo tengo que decirle es, mira, son cambios que tienen una lógica, no es que tú estés mal, no es que tú estés, entre comillas, loco o loca, pero algunos cambios no se van a poder revertir al 100%, porque en algún momento fue necesario para que sobrevivas, y el cerebro siempre, siempre le va a dar prioridad a la sobrevivencia, pero sí te podemos ayudar a bajar la mayor cantidad de síntomas posibles y ayudarte en que puedas reinsertarte a aquello a lo que deseas, reinsertarte en una carrera, estudios, en una familia, en una sociedad, etc. ¿Está bien? Es diferente entonces el enfoque de recuperación al modelo médico inicial. Ahora, habíamos hablado de los HAPS, ¿sí? Entonces, en sujetos que no son expuestos a violencia, a trauma, el cingulado anterior. ¿Se acuerdan? La toma de decisiones, yo siento esto, yo pienso esto, pero decido esto, es el que toma el control de casi todo. ¿Está bien? La ínsula anterior, en menor medida, mis procesos internos, como está mi hambre, mi apetito, mi temperatura, etcétera, etcétera, darme cuenta de lo que yo siento. Y la parte de mi identidad, mi conciencia del yo, también tiene cierto control, pero no es el que prima. ¿Está bien? Yo no estoy filosofando todo el tiempo si yo soy yo, si tú eres tú, si tú soy yo, ese tipo de cosas. Se da por sentado, es automático. Pero en las personas que tienen esta experiencia, maltrato, miren cómo baja la integración. ¿Sí? Habíamos hablado de que estas personas, entre comillas, piensan menos, ¿sí? Porque hay un apagamiento prefrontal. Ajá. Y miren cómo está la ínsula. Eso quiere decir que van a estar más atentos a fenómenos internos, es decir, te van a decir, sí, doctor, eh, pueden tener una taquicardia por una ansiedad, pero ellos van a decir que tiene una sensación inminente de muerte. ¿Está bien? Y yo, no, nada, que eres un exagerado. Que, no, eso no es real, no. ¿Y la ínsula qué es? ¿Un cuento de hadas? No, pues es una estructura anatómica real. Está bien, que tiene una función real. Entonces, nuevamente, quítense eso de decir a las personas con ataque de pánico no tienen nada. Ya tienen algo. Y miren cómo está el precunio. ¿Ya? Entonces, los fenómenos disociativos o que la gente no entiende o que interpreta por el folclore o por la religión como paranormales tienen una explicación lógica, esos desdoblamientos, esos olvidos, no me siento yo, no sé si es un sueño o no es un sueño, todas esas cosas están explicadas por esto, porque es mejor estar pensando en eso e ignorar la realidad que seguir viviendo en el ambiente de maltrato. ¿Está bien? Y no solamente eso. Ese es un artículo de revisión de cómo es que nuestro cerebro genera las creencias que generamos. Está bien, no es que lo relacione con trauma, pero el objetivo es que ustedes vean que yo saco una conclusión lógica de todo lo que pasa a mi alrededor. Y así funciona el cerebro. Entonces, yo saco una conclusión lógica de que si la gente en mi salón me molesta y todos me molestan, pues lo lógico es pensar que todos los chicos de mi generación son unos tontos, unos idiotas, unos maleducados que no sirven para nada. Y empiezo a tener ese tipo de pensamientos, ese tipo de prejuicios y estereotipos. ¿Está bien? Y son tres los principales, ¿no? Que este mundo es malo, que la gente es mala
y que yo no soy lo suficientemente bueno o lo que sea para llegar a mis metas. ¿Está bien? Lo tenemos en trauma, sí, lo tenemos, por ejemplo, en ansiedad. Entonces vemos cómo toda la información que llega a la ínsula me va a dar una sensación de incertidumbre y de anticipación y estas creencias de catástrofe, que todo va a salir mal, seguramente voy a jalar, y me voy a tener una exposición y seguramente, no sé, me va a caer café y siempre pienso lo peor en torno a mí, en torno al mundo, en torno a la gente. ¿Ya? Entonces, encima de tener un apagamiento prefrontal, tengo este tipo de prejuicios y las interpretaciones distorsionadas más comunes van a ser, el mundo es peligroso y yo soy extremadamente incompetente. ¿Sí? Entonces vemos que es a todo nivel y lo que es peor, que eso pasa de la generación que sigue. Ya, obviamente no las creencias, pero sí la predisposición para estar trastornos de ansiedad o depresivos. ¿Está bien? Si yo tengo un sujeto al que les pongo a trauma, y en ese momento analizo la carga seminal y busco los ARNs no codificantes, lo que voy a encontrar es que están influenciados por lo que han vivido. Van a metilar o acetilar zonas que van a favorecer a respuestas de lucha o huida, y cuando los retiro, al mismo sujeto lo retiro en un ambiente tranquilo, el ARN no codificante va a ser distinto. ¿Está bien? Y voy a tener otro tipo de rasgos en esa generación. Entonces pasa a la generación que viene. Algo que antes se consideraba un mito, no, no es un mito, sí pasa a la generación que sigue. ¿Está bien? Eso me va a llevar, ya para terminar, a que yo tenga políticas informadas en trauma. Como ustedes ven, esto regula a diferentes especialidades médicas. Entonces, por ejemplo, me están llevando gineco y, no sé, son varones y no saben a quién tienen enfrente, siempre es preguntar al paciente. ¿Está bien? No es nada, pero yo soy residente, entro y sin permiso. No, eso es realmente no tener ningún tipo de consideración por el paciente, pedirle permiso. ¿Está bien? O explicarle, mira, va a pasar esto, esto, ¿sientes cómoda? Sí, perfecto. ¿Está bien? Asumir, por tanto, que toda persona tiene una experiencia adversa, a menos que se muestre lo contrario, y darle un trato acorde, ya entender, por ejemplo, este tipo de experiencias, asegurar que yo como médico esté en un sitio seguro. ¿Está bien? Si yo sé que estas personas han pasado por experiencias adversas y tengo un ataque de pánico de una persona con disociación, no le voy a decir, pues, no, es que todo va a estar bien, pórtate bien, y yo le empiezo a gritar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estar siendo un abusador más en su historia. ¿Está bien? Por ejemplo, es qué hacer en adicciones, el impacto del trauma en las adicciones. Si bien tengo que trabajar en lo que me viene en ese momento, que es la adicción, tengo que en algún momento procesar el trauma, porque si no, la recaída puede ser alta. ¿Está bien? Ah, evitar acá la retraumatización, y eso va para toda especialidad. Yo recuerdo cuando era interno, cuando venían las crisis de las personas conversivas, que no son otra cosa que disociaciones somáticas, era la competencia de los R1 porque les echaba más alcohol en la nariz y se despertaban, y eso es nuevamente humillante para una persona que probablemente no le haya pasado bien. Entonces las políticas informadas en trauma van para absolutamente toda carrera que tenga que ver con ciencias de la salud, sobre todo si estamos en un medio tan violento como este. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dicen los pediatras? Un screening de esas personas, quienes vayan a ser pediatras, también mucha sensibilidad, está bien, a estas cosas. Anorexia, bulimia, por ejemplo, es una alteración en la conciencia del yo, no es un problema del apetito, el problema no es que no coma, ¿ya? Es que se ve gorda, se ve, se siente, eso es conciencia del yo, ¿ya? Entonces, ver eso, hacer un screening cuando tengan eso, si tienen, porque se ve en emergencias en hospitales generales, ¿no? Una persona con anorexia, no quieres comer y a la mala la amarro a la silla y le paso una sonda nasogástrica. Bastante traumático, ¿no? Estamos nuevamente dándole continuidad al trauma, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de recomendaciones. No sé si esto va a quedar grabado para que puedan tener el artículo y con tiempo lo puedan revisar. Pero, por ejemplo, en niños, porque esto es el Pediatrics, lo que se trata es de integrar todas las políticas informadas en trauma con las políticas centradas en la familia. ¿Está bien? Entonces, eso va a llevar a que el paciente sea visto de manera integral. Es decir, si yo sé que esa persona, sobre todo si es un menor de edad, no es que sea un organismo flotante, es que esté influenciado por su entorno, ¿sí? En que si tiene desnutrición, cómo estará el entorno. Si yo tengo una anemia ferropénica, ya toma de regreso tus suplementos, sí, ahí va a terminar.
No debería haber una política de repente de poder ver qué es lo que está sucediendo en su entorno, o ver si en verdad los papás le están cuidándolo y dando la nutrición adecuada, sino no paren solamente dar el medicamento y punto. ¿Está bien? Necesito darle información a la familia. Si la familia sabe, va a ser más fácil que la violencia se reduzca. ¿Está bien? Si yo le digo a la mamá, señora, si usted tolera que le peguen todos los días, el niño no va a terminar bien. El niño cuando llegue adulto puede tener problemas de ansiedad, depresión, puede terminar con obesidad. Que no le dije, eso es por la hipercortisolemia, ¿ya? Hipertensión arterial y todo eso. El daño endotelial es por este componente inflamatorio. Y entonces un niño puede terminar con sobrepeso, le puede dar un infarto. Entonces, no podemos seguir que el niño sea expuesto a eso. No, señores, se ha dado cuenta que cada vez que el niño está viniendo por crisis asmáticas es porque hay un problema en la casa. ¿Ya? Y poder cortar eso también, ¿ya? La presencia familiar en el cuidado de la persona, ¿está bien? Tanto en niños, adultos mayores, ¿está bien? El niño, y esto también aplica en adultos, hay un sentido de control. Algo que refieren muchos pacientes trauma cuando ocurre un evento traumático es que pierden el control. Es decir, yo tengo una rutina en mi cerebro, que es una ilusión también, pero es una ilusión que me ha ayudado a sobrevivir, que por ejemplo, mañana voy a ir al hospital de tal hora a tal hora y luego voy a almorzar con tal persona, luego voy a leer tal tema, voy a preparar tal cosa y voy a cenar con mis papás, ya, y si, no sé, tu papá se accidenta y se muere a mediodía, puede pasar, pero nosotros tenemos en la cabeza algo ya controlado, y es normal, pero cuando ocurren estas cosas que salen de la rutina y donde me doy cuenta que yo no tengo control de nada en realidad, es donde se favorece el desarrollo de estas enfermedades, ya, sobre todo este es traumático. Por eso es importante devolverle el control al paciente, que él se empodere, que él sepa más que el médico de lo que tiene y tome el control de su vida. ¿Está bien? Considerar las necesidades familiares. Por ejemplo, una señora que tenía que hacerse una intervención por un NM de mama, ¿está bien? Y rechaza el consentimiento informado. Entonces era enviar a alguien a que persuada a la señora, a que firme el consentimiento, y el interno fue, y lo que hace el interno, siempre meter la pata, le dijo que todos los riesgos del no operarse, lo que tenía que operarse. Y al final, pues la señora le dice, mira, yo no soy tonta, o sea, yo sé lo que me estoy dejando, el problema es que yo tengo, o sea, soy viuda y tengo un perro y me han dicho que el postoperatorio demora 5 días y ¿quién le va a comer al perro? Por eso estoy pidiendo mi alta. Ya, entonces es cosas tan sencillas como esas. Al final, chancha, el interno va a la casa, el interno se encarga de darle comer al perro y todo solucionado, ¿está bien? Entonces siempre la necesidad de la persona, el respetar la autonomía de la persona, no tener ese paternalismo de yo soy el dueño de la vida de todos, yo soy el superior, yo soy el médico, no, tú respetas la autonomía de la gente. Está bien, competencias culturales. No, señora, que lo que usted cree se explica con neurociencias, o sea, no, de una manera bastante asertiva. Eso al contrario va a generar rechazo y que no venga a ti si lo confrontas de esa manera, ¿ya? La continuidad de cuidados, es decir, no solamente termina cuando le doy la pastilla, sino que tengo que hacer un seguimiento de esa persona, ¿ya? Y el que brinda la atención también debe tener algún tipo de cuidado en salud mental, ¿sí? No por nada somos una de las profesiones que más se suicidan y que más depresión hace, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos estas políticas a diferentes niveles de intervención, vemos que lo principal, evidentemente, es prevenir. Y la manera de prevenir los ACEs no es dándole sertralina a todos, es salir a la comunidad, tener programas de verdad que luchen contra la violencia de género, programas donde expliquen que el machismo es absurdo, programas que empoderen a la mujer, programas que puedan realmente ser una ayuda para los niños. Si hemos visto en el estudio Bucarest que la institucionalización destroza toda la sustancia blanca del niño, entonces el mandarlo a que se asigne en el INAVIF de repente no es lo más adecuado según la evidencia.
Entonces, en el momento que ustedes, de acá, no sé, 20 años, que ya estén en puestos gerenciales, acordarse de esto y cambiar ese sistema a otro tipo de sistema de abordaje, ¿está bien? El favorecer las intervenciones comunitarias, el favorecer la atención primaria, está bien, el favorecer que el médico se forme también aprendiendo neurociencias y aprendiendo que es la parte social la que finalmente afecta el desarrollo del cerebro tanto como lo puede hacer la parte nutricional, por ejemplo, que también es importante, pero son iguales de importantes. Pero si el médico no sabe y lo manda a hacer serums, entonces, ¿qué impacto realmente va a tener en su comunidad? Ninguno, realmente. ¿Ya? En programación secundaria ya va a haber el ACE, pero voy a reducir la severidad. ¿Qué hacen, por ejemplo, en Bellevue, que es un hospital en California pediátrico? Le hacen una escala de ACE. Si yo tengo un niño con 4 crisis asmáticas y de pronto tiene 7 ACEs de 10, entonces yo sé que ese niño no solamente va a hacer más crisis asmáticas y más complicadas, sino que tiene 17 veces el riesgo de matarse al llegar a los 18 años. Entonces, ¿qué estoy haciendo para evitar que eso suceda? Ya estoy mandando de repente coordinar con trabajo social para que pueda ir a la casa y ver qué está pasando. Ya no quedarme solamente no sé, en salbutamol a todo el mundo, ¿no? Hacer una intervención más integral y la prevención terciaria ya en los servicios de salud mental y todas las secuelas que hemos visto que pueden suceder producto del trauma. Y el tratamiento en general, porque esto es ya más para especialidad, es que yo tengo que primero estabilizar a la persona, ¿ya? Es decir, si la persona tiene ataques de pánico, yo no le voy a decir, a ver, cuéntame qué te pasó. ¿Ya? Eso es retraumatizar a la persona. Dicho sea de paso, el debriefing, que era cuando ocurre un desastre y yo hago que la persona me cuente lo que le ha pasado, ya, eso es iatrogenia. Las personas a las que no se les hizo nada, tenían un OR de -2 para hacer resonancia postraumático que aquellas que recibieron ese tipo de intervención. ¿Ya? Entonces, no hacer debriefing. La gente no te tiene por qué contar su vida. Ya uno puede tratar el trauma sin necesariamente ver el trauma. ¿Está bien? Lo primero que yo tengo que garantizar es estabilización. Y lo primero es estabilización social. Es decir, si yo tengo una señora con un trastorno con un trauma complejo, ¿ya? Que yo sé que hay violencia en el hogar, entonces de más está que yo le dé sertralina y psicoterapia y de pronto la devuelvo al mismo ambiente donde la golpean todas las noches. Entonces no tiene sentido, es como que tengo una persona con diabetes y que todas las noches vaya y se coma Dunkin' Donuts. Entonces, evidentemente va a tirar todo el tacho, es igual. Entonces, primero es garantizar una estabilización social y asegurarme que la persona ya no esté expuesta a violencia. Y en segundo lugar, una estabilización sintomática, regulación de emociones. Estas personas van a estar muy disreguladas por los mecanismos que hemos visto. Entonces, una vez que esté estable, ahí recién, por ya en profesionales de psiquiatría entrenados, pueden procesar lo que ha sucedido. Para el procesamiento se puede usar terapia cognitiva modificada para trauma, imaginería racional emotiva, o MDR. ¿Ya? Justo hoy salió un estudio, llama también un metaanálisis, donde se comparan 3 brazos, un brazo de solamente fármacos, un brazo de psicoterapia y un brazo de fármacos más psicoterapia. Y definitivamente el de fármacos termina perdiendo, ¿ya? Lo que quiere decir que la mejor evidencia es a la psicoterapéutica y no solamente eso, sino que a largo plazo, largo entre comillas, porque los estudios que se incluyen en metaanálisis no llegan a los 5 años, por ejemplo, pero lo que se ve es que aquellos que solo recibieron fármacos recaen más rápido, porque obviamente solamente me he dedicado con el fármaco a disminuir los disparos de la amígdala y todo lo demás que he pasado toda la hora y media de la exposición no le tocó para nada. ¿Ya? Entonces, esas partes mejoran con intervenciones corporales, con técnicas de respiración, con técnicas de relajación de Jacobson, que sí tienen también toda una neurobiología detrás, ¿está bien? No es que a alguien se le ocurra. Dicho sea de paso, el yoga tiene patrones de ventilación que son procesados a nivel endocopergot-Schinger, que es un complejo nuclear que está en bulbo protuberancial, y lo que hace es procesa cuál es mi patrón de ventilación y esa información se la manda a la amígdala.
Entonces, si yo cambio mi patrón, un patrón de relajación, la amígdala también baja su tasa de disparo. Entonces, esa capacidad de enseñarle a la persona a respirar, a enseñar a la persona a hacer relación corporal, a que haga actividad física. Acuérdense, lo del nervio ciático se contrae, recibe información de que los músculos de los cuales es aferente se contraen, va a disminuir. Otra cosa que es el ejercicio físico es disminuye el paso de las quimiorrelinas a través de la barrera hematoencefálica, disminuyendo la inflamación cerebral. ¿Ya? Entonces, esos son tratamientos que son emergentes y que se pueden añadir a la fase uno. Yoga no por la filosofía, sino por el patrón respiratorio. El ejercicio físico no es porque sales y te distraes en la calle, no, porque tiene un efecto biológico, una evidencia neurocientífica detrás, ¿ya? Y el procesamiento, como les dije, terapia cognitiva modificada para trauma, MDR, imaginería, ¿ya? Y al final, cuando ya he procesado todo, pueden pasar a un tratamiento psicoterapéutico usual, a integrarse y a reinsertarse y reconstruir su vida después de lo que han pasado. Está bien, que es más o menos lo que hacemos en los programas de trauma en los hospitales subespecializados en psiquiatría. ¿Sí? Entonces, hasta ahí con algo muy, muy general de psicotrauma.